El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar e de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Entonces, estamos en más un Anansi, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas, y hoy estamos con Oscar. Y me gustaría empezar preguntándote quién eres. Bueno, yo soy una persona mayor, tengo 85 años, nací en Rosario, República Argentina, en el año 1937, en una familia obrera. Mi padre era albañil. Me formé para ser sacerdote y me ordené sacerdote en el año 62, lleno de ilusión y dispuesto a comprometerme por los obreros. En el 69, dado que al obispo le exigimos un grupo numeroso, éramos 40 sacerdotes, que aplicara el Concilio Vaticano II, eso generó un conflicto a raíz del cual nos quitó los cargos y la posibilidad de ejercer el sacerdocio. Y en el 75 me puse de novio, me casé, tengo 3 hijos. Bueno, como sacerdote integraba el grupo de sacerdotes que se llamaron del Tercer Mundo y siempre seguí comprometido en lo social, político, nunca partidario, sino con una dirección bien para la transformación social hacia una superación del capitalismo y hacia un tipo de socialismo que realmente volviera el vivir en sociedad un poco más igualitario, más fraterno, donde reinara la justicia. Y bueno, y ahí después, ya en el 68 comencé a ser docente universitario. En el 69 me cesantearon, entré de vuelta en el 73, con el golpe del 76 me cesantearon de vuelta y volví en el 86 y fui docente universitario hasta el 2014, en que resolví que no me contrataran más. Y sigo comprometido y actuando a través de distintos grupos. Esto es un panorama de quién soy yo. Muchas gracias. Quería empezar preguntando 2 cosas, ¿no? La primera cosa que tú te presentas es como una persona mayor y después nos trae ese periodo al interior de la iglesia y como sacerdote del Tercer Mundo, pidiendo el Concilio del Vaticano II y buscando desde ese principio un compromiso con los sectores populares, con la clase obrera. Entonces, me gustaría empezar preguntando 2 cosas, ¿no? Primero, ¿qué te lleva y cuál fue el sentido en ese principio del caminar de optar por la función sacerdotal y hoy, como una persona mayor,
¿Qué cambió de ese sentido en su vida? De ese lugar de la iglesia, de ese lugar desde la espiritualidad y la apuesta con los sectores obreros. Mira, lo que te voy a decir es la direccionalidad originaria, creo que la mantuve siempre. Siempre pensé que lo que nosotros llamamos el reinado de Dios, es un reinado contra toda forma de dominación. Es la antípoda de lo que es la dominación, de lo que es la colonización, de lo que es el imperialismo, de lo que es todo aquello de manejarse para ganar y tener éxito en base a pisotear, a someter a otros, sea el sometimiento de la clase que fuere. Y eso creo que lo mantuve y lo fui alimentando. Lo que te diría que cambié, si vos me permitís eso, yo lo que cambié es que de cierta tendencia a ser cerebral, a ser un intelectual metódico, a ser una persona, no sé si no será pretencioso decir intelectual, un estudioso y poder meterme mucho en el cuidado de lo metódico, de cómo proceder intelectualmente, lo que fui ganando es en una mayor riqueza afectiva. El matrimonio me hizo madurar mucho afectivamente, de modo que sigo con ese trabajo así de estudiar, de ser persona que todo trata de encontrarle el sentido y ver cómo los humanos lo podemos vivir, pero eso más con un tono afectivo, con unas relaciones donde lo afectivo circule más ricamente en el trabajo. Eso diría que es lo que ha cambiado. Y evidentemente con mi edad vienen las cuestiones típicas de la edad. Por ahí ya no tengo la agilidad ni tengo la resistencia que podía tener antes para cierta clase de trabajos, pero sigo trabajando y haciendo cosas. Tengo, por ejemplo, 2 grupos de trabajo, si vos querés. Uno le llamo Filosofar Juntos y Juntas, y otro es un grupo de estudios bíblicos, para que veas. Pero sigo, por ejemplo, me invitan. El pasado mañana tengo un panel en la Escuela de Psicología donde tengo que trabajar un tema, la formación en psicología en la actualidad entre un filósofo boliviano Batista y un chileno. Vamos a ser 3 que trabajamos eso. Desde eso que estás trayendo, tú traes 3 palabras bastante potentes que me gustaría comprender cómo tú percibes la articulación entre ellas. La primera, que al presentarte estuvo muy presente, que es la palabra compromiso. La segunda, que tú hablas de que tu comprensión del reino de Dios es un reinado contra todas las formas de dominación. Y la tercera, que tú traes la noción de que lo que te brindó esos años desde el principio de su matrimonio fue una riqueza afectiva. ¿Cuál es la relación que tú ves entre compromiso y afectividad en relación a esa, no sé si la palabra adecuada sería combate o por lo menos replanteamiento, desestructuración o alteración de esas formas de dominación? Bueno, lo primero es que
frente a un sistema que nos invita a consumir y a que podamos ser en la medida que tenemos. Y tener, ¿qué significa? De cualquier modo, tratar de tener, no importa el otro. Y si al otro lo tengo que hacer a un lado, lo tengo que hacer a un lado porque tengo que tener éxito yo. La noción de compromiso me remite ¿a qué? A que yo estoy con los otros y que yo con los otros me debo a los otros porque yo con los otros puedo ser. Yo solo no puedo ser. Y entonces para ser con los otros, tengo que descubrir que los otros me hacen a mí también. Y comprometerme, ¿qué significa? Comprometerme es decidir que mi existencia sea una existencia con el otro, una existencia para el otro, así como el otro me acompaña a mí y a mí también me hace, con su mirada, con su afecto, con sus relaciones, que el otro me brinda y que yo en reciprocidad debo brindar. Comprometerme es optar realmente que la existencia de uno sea de este tipo. Y por eso la importancia de que aparezca esto de lo afectivo. Esto es imposible si realmente no circula eso que es la emoción. La emoción es estar involucrado. Y es estar involucrado, las emociones positivas son estar involucrado con el otro porque nos estamos comunicando existencia, porque estamos haciendo que el uno y el otro vivamos y vivamos disfrutando. Esto es lo importante. Y entonces cuanto más afecto desarrollamos, así como el afecto nos puede hacer sentir por momentos dolor ante el sufrimiento, ante lo que sucede, así como el sentimiento nos puede hacer sentir bronca, indignación ética por la injusticia, por lo que vemos, por la guerra, por lo que vemos de hambre, por lo que vemos obreros desempleados en situaciones laborales indignas. La indignación por eso son formas afectivas, que todo esto viene a enriquecer esa opción de convivir con el otro, haciendo que el otro es mi compañero y yo siendo compañero del otro. Y esto entonces me remite a ese tema del reino y reinado de Dios, porque vivimos en un sistema que el principio es la dominación. La modernidad, ya Descartes lo planteó, es un sistema de conocer para dominar la naturaleza. Y a la naturaleza la convertimos ¿en qué? En una sola fuente de recursos. La naturaleza es para sacarle recursos y usarlo y usar como uno quiere. Y así hemos hecho el desastre que significan los deterioros. El deterioro del agua, del suelo, de la atmósfera, toda esta crisis climática que vivimos. Esta dominación no es solamente sobre la naturaleza. ¿Qué significó los imperios? Todos los imperios en la historia, pero pensemos los imperios y este sistema mundo organizado por Europa a través de la colonización de todo el mundo. ¿Qué hicieron en América? En ustedes en Brasil, los portugueses. ¿Qué hicieron con los otros países de Latinoamérica? Los españoles. Este imperio, ¿qué hizo? Vino y sometió a los pueblos originarios, le saqueó las riquezas, le destruyó su cultura o intentó destruírsela, imponerle por violencia la cultura y querer imponerle el evangelio como una forma de dominarlos. Y en cambio el mensaje de Dios es muy claro. Su reinado es un reinado ¿de qué? Es un reinado que el rey viene y es pobre. Y este rey pobre, este que viene a traer el reinado, Jesús, ¿qué hace? Cura, libera,
da de comer, organiza, demostrando cuál es la dimensión del reinado. Y este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es luchar contra cualquier forma de sometimiento o de dominación e ir implantando formas de compartir, de participar, de mutuamente ir potenciándose. Esto es mi visión. Antes de dedicarme a una cuestión que me parece muy interesante de lo que estás trayendo, me gustaría que ampliaras esa diferencia de comprensión, porque muchos sectores, justamente cuando van a pensar la colonialidad y el imperio, como tú mismo trajiste, piensan el lugar del catolicismo justamente desde esa lógica evangelizadora, del sometimiento, de la dominación, en particular a partir de todo el proceso de contrarreforma, ¿no? Y tú nos traes una otra forma de traer a ese Jesús que fue pensado en esa lógica dominante para junto de una interpretación desde ese lugar de un rey pobre que cura, libera y da poder, ¿no? A una comunidad desde el compartir, que me recuerda mucho la común unión, ¿no? Me gustaría que ampliaras un poco esas diferencias de postura y por qué resignificar desde ese lugar donde uno podría pensar inicialmente como un lugar colonizador, que es el pensamiento católico, ¿no? Bueno, es que esto es clave. Es innegable de que nuestra fe es una fe en un Dios que está marcado por los hechos en la historia de la humanidad. Es un Dios que, primero, en contraposición a las imágenes comunes, no es un rey a temer, a tenerle miedo, porque Él nos está imponiendo y está a la pesca de que nosotros le fallemos en algo para castigarnos, un poco más para destruirnos. ¿Qué significa esas culpabilizaciones que son una forma de imponer violentamente a la conciencia humana y al existir humano una dimensión de ser un ser que está siempre en falta frente a alguien que más que ser un padre es alguien que lo que busca es imponerse y que uno frente a él siempre está en falta? La visión bíblica, ¿qué nos pinta? Yo les diría a cualquiera que vaya y lea el capítulo 3 del libro del Éxodo. Miré y vi y observé cómo esclavizan y escuché los gritos de los esclavizados. Y me resolví a liberarlos, a liberarlos. Este Dios que hace esto lo acompaña y en el desierto, ¿qué es lo que hace? Hace un pacto de alianza, hace una alianza por la que Él les propone integrarse en la familia de Él, ser integrantes de la familia. Y entonces se le pinta de qué manera Él es el Dios que defiende al pobre, al huérfano, a la viuda y al migrante. Fijémonos qué cuadro. Es el Dios que nos impone como ley una ley que es clave. Jesús esto lo va a traducir en ¿qué? Pongo esos dos ejemplos. Jesús vino a la tierra y no vino para vengarse de los que a él lo maltrataban, lentamente lo
empezaron a marcar y ver cómo lo sacaban del medio porque les molestaba en su forma de una élite que vivía a costillas del pueblo y que usaba del templo ¿para qué? Para seguir imponiéndose y ser la élite que estaba por encima de los otros y los otros le debían a ellos y ellos vivían privilegiados. Y Jesús, lejos de eso, fue mostrando que Él no vino para eso. Él vino para liberar al pueblo, vino para liberar a los oprimidos, para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar un año de gracia, un año donde desparramar felicidad y alegría. Y cuando a Él lo matan, Él no permite que los que están con Él empiecen a hacer una lucha para defenderlo. Él deja que lo maten porque muriendo vencer ese principio de la dominación. Ese principio, hay un libro famoso sobre la violencia y lo sagrado, pero esto es muy largo. Él, muriendo en la cruz, resucita. Es decir, ese sufrimiento de Él, donde Él encarna, vivencia todo el padecer humano, todos los sufrimientos, la muerte, lo que es la violencia, lo que es la tortura, lo que es la burla, Él lo encarna y Él no se pone a vengarse de esos, sino que Él resucita para dar vida en plenitud. Esto es lo clave. Esta imagen tenemos que descubrir. La imagen que entonces se traduce de muchas maneras. El Papa Francisco habla mucho de la misericordia. Sí, señor. Estar frente a la miseria, pero estar frente a la miseria no para decir, este es pobre porque es un vago, porque es un vicioso, es pobre porque no se capacitó, es por culpa de él. Es descubrir cómo entre los humanos hemos generado un sistema de desigualdad, un sistema de injusticia. Y entonces, ante el sufrimiento, la miseria, tener corazón. Esto diría yo. Y profundizando desde lo que nos estás diciendo, porque algo que has relatado cuando sales de ese lugar más intelectual, estudioso, desde el afecto, dices que sale un poco de ese lugar del método y se centra desde ese lugar del compartir y traes algunos valores. Primero, essa noção de desparramar felicidade e alegria, que se vincula a lo que tu habías dicho al principio del disfrutar, y ahora que reiteras desde la idea de la misericordia, como la indignación como una emoción posible de crear vínculo sin caer en un estado de quedar aislado en el sufrimiento, ¿no? Desde esa trayectoria y esas ideas que nos traen, ¿cómo has visto eso en lo concreto, en las experiencias comunitarias, barriales, que te ha tocado vivir en todos esos años? Mira, muy simple. Vivencias viejas. Una primera vivencia cuando yo era párroco en un pueblito que está en el límite entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, acá en la Argentina, vivir lo que era la división entre la parte norte, que estaba al norte del ferrocarril, de lo que era la parte sur, al sur del ferrocarril, que dividía al pueblo en dos. La parte norte vivía una población en situación de desahogo, siendo chacareros, siendo profesional, siendo maestros, la escuela estaba ahí, la parroquia estaba ahí,
Los consultorios médicos estaban en esa parte. Y ahí teníamos luz, y la única cuadra pavimentada que unía con la ruta estaba en esa parte. En la parte sur del ferrocarril, ¿quiénes vivían? Vivían los que se les llama acá los negros, no porque sean negros, es porque no eran descendientes de migrantes, no eran gringos ni españoles, eran gente de acá. ¿Y cómo vivía? Recién un año antes de que yo llegara empezaron a tener luz eléctrica. No cruzaban ninguna cuadra pavimentada. Para ir a la escuela tenían que venir a la parte norte. Para ir al médico tenían que venir a la parte norte. Para ir a la farmacia tenían que venir a la parte norte. Para la iglesia tenían que venir a la parte norte. Y esa gente vivía ¿en qué condiciones? Ahí reinaba la pobreza y a veces la pobreza extrema. Con decirte que en acuerdo con la directora de la escuela, ¿qué experiencia hice? Te cuento 2 casos. Con los chicos, un grupo de chicos que me dijo la maestra qué hacía. Yo en la parroquia les preparaba el desayuno y entonces venían de su casa, pasaban por la parroquia y ahí tomaban el desayuno y se iban a la escuela porque la directora me había dicho que eran chicos que no rendían porque vivan con hambre. Otra experiencia, había una señora, que no voy a decir el nombre, viejita, que me dijeron, ¿por qué no la va a ver, padre? La fui a ver y créeme que vivía en lo que es, en castellano hay que decir, un tugurio. Ahí no había nada más que carencia, postración. ¿Y qué hacer? Acompañarla un rato. Hacer de compañía. Eso es una experiencia dolorosa, pero donde hay que construir posibilidad. Hay que dar, lo mínimo que se puede dar es compañía, que ya es algo, porque estaba sola, no tenía familiar, no tenía nadie. La otra experiencia es cuando está en pleno el proceso de terrorismo de Estado en la Argentina. Bueno, después yo entro, integro el movimiento ecuménico por los derechos humanos y ahí descubrir lo que es esto de moverse, de estar en un movimiento a partir de la indignación ante lo que sucede, la indignación ética que te impulsa a organizarte, que te impulsa a ser visible y denunciar la injusticia, denunciar la atrocidad, la tortura, la muerte, las desapariciones, cómo trabajar para proyectar una sociedad donde lo que reine es respeto a la dignidad humana y mediante la protección, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Ahí te pongo 2 ejemplos de experiencia, que uno después lo ve a través de pensar lo que están haciendo los distintos movimientos sociales. Ustedes ahí tienen el movimiento de los sin tierra. Acá nosotros, por ejemplo, el movimiento de mujeres, el movimiento de los chicos del pueblo, el movimiento de los sin techo. Bueno, y en el barrio lo que hacemos es trabajar a través de un lugar que llamamos La Casita, donde trabajamos grupos de profesionales y vienen a hacer práctica estudiantes universitarios con nosotros y trabajamos casualmente ¿para qué? Para ir promoviendo derechos y dignidad. Por ejemplo, los chicos y sus dificultades escolares, dado que el sistema escolar no es un sistema acorde a lo que son los niños de un barrio de las márgenes. Cómo trabajar para que superen dificultades escolares y para que puedan
aprender interiorizando las dimensiones de la cultura, pero que les dé identidad popular, que les permita soñar y tratar de ir gestando vínculos de justicia, vínculos de interacción, vínculos realmente sea posible disfrutar. Me llama atención de los ejemplos que nos estás trayendo, cómo tú traes ciertos conceptos como el acompañar, como el gestar vínculos y la cuestión de los derechos y las dignidades, ¿no? Y me lleva a pensar justamente, y recordando ese momento de tu vida que tú hablas de salir de la intelectualidad rumbo al afectivo, que tú que terminaste por lo menos hasta el 2014 y hasta hoy, ¿verdad? Como nos comentaste, vas a tener una charla pronto en una universidad, transitando esos dos mundos, ¿no? Ese mundo desde ese trabajo comunitario, primero sacerdotal, después ecuménico, y al mismo tiempo estando en la universidad. ¿Cómo ves que es posible repensar el lugar de aquellos y aquellas que eligieron el camino de las universidades, de profesionalizarse desde el ejercicio del pensamiento, de la educación, de la psicología, lo que nosotros en IPECAL llamamos los trabajadores de la cultura? ¿Qué enseñanzas, conociendo esos dos mundos, transitando, estando inmerso en esos dos mundos, lo ves para que incluso no sean dos mundos distintos, ¿no? Mira, yo creo que hay un asunto muy claro a tener en cuenta. Vivimos conociendo y el conocer es integrante del vivir. Todo el vivir está transido de saberes. Elementalísimo. El niño para crecer tiene que aprender a tener fija su columna. Tiene que aprender a qué. Nace totalmente inmaduro y tiene que aprender a estructurar su espacio una vez que tiene fija su columna. Y todo esto lo va haciendo en un interjuego de los afectos, porque él puede poner firme su columna, él puede comer, él puede estar limpio, porque está con otros y porque los otros con afecto le hacen eso. Si faltan los otros, muere de marasmo esa criatura recién nacida. Y todo lo nuestro es así, es conocer para vivir, y viviendo podemos seguir conociendo porque la vida nos va poniendo en situaciones nuevas donde el conocimiento es indispensable para seguir viviendo en calidad. Es decir, el conocimiento, si se separa del vivir, es como cancerígeno. Así como las células se renuevan y crecen, pero tienen que crecer para potenciar lo que es el organismo biológico. Y si la célula empieza a crecer desordenadamente y en forma se convierte en un tumor que pone en peligro el vivir, el conocimiento es lo mismo. Si el conocimiento no se integra en el vivir y es para vivir y es con el convivir que podemos hacer ese juego de vivir conociendo y vivir porque estamos en un medio y estamos con otros y esos otros y ese medio nos generan necesidades de conocimiento y nos comparten saberes.
Y entonces vamos haciendo un entramado que hace el existir, y el existir donde aparecemos como pastores de nuestra existencia, de nuestro ser. Si no pasa eso, ¿qué nos pasa? Y bueno, acá les traigo un ejemplo. El sistema mundo, este sistema capitalista, tiene sus fabricantes de cultura. Es decir, nos impone saberes, modos de saber, nos impone gustos, modos de gustar, nos impone necesidades para que realmente consumamos lo que nos presentan, y de lo que se trata entonces es cómo generar y volver a descubrir el encuadre verdadero del saber y hacer que el saber potencie el existir y el convivir. Que el conocer sea un conocer para potenciar mi existir y potenciar el existir de los otros. Que no sea un saber para tener éxito yo y para ser más que el otro e imponerme sobre el otro, sino que compartiendo conocimientos todos podamos ser más y cada día un poco más, y que podamos realmente desde el sufrimiento, desde la percepción de las opresiones, de todo eso podamos problematizar lo que se da de hecho y problematizarlo para realmente poder liberar con el conocimiento. Aquello de Pablo Freire. Me parece que esto que me preguntas es muy rico, pero va por este lado. Y esto es lo que hay que trabajar con los estudiantes universitarios, y hay que cuidarse de la oferta de profesionalización que ha hecho el neoliberalismo, porque esto sería un capítulo aparte, porque con la globalización el capitalismo ha generado una nueva forma de profesionalización, una nueva forma de intelectual, porque está haciendo una nueva forma de producción, de cultura, que ellos la manejan, la producción. Pensemos nada más que lo que es el trabajo sobre las multitudes de las nuevas tecnologías informáticas, de los medios masivos, de los multimedios. Tenemos todo un temazo para eso. Y ya una penúltima pregunta. Tú traes esa noción del conocimiento para la vida. Para ti, ¿cuáles son las claves hoy en ese contexto que estás diciendo, ¿no? De una profesionalización que cae bajo el riesgo de que el conocimiento se vuelva un cáncer para la vida misma, en el cual el manejo de las nuevas tecnologías, del mass media, puede llevar a una anulación de los sujetos en relación a esos espacios de conocimiento. ¿Cuáles son las claves que tú ves esenciales para pensar un conocimiento para la vida? Bueno, creo que entonces hay que descubrir, hay que salir de la lógica. Primer paso, hay que ver cómo quebrar la lógica del mercado puesto en el mundo de la intelectualidad y de la academia. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es este sistema mundo tiene un sistema educativo, y ese sistema educativo tiene que ver con la escuela primaria, la secundaria, los estudios superiores, la investigación. Cómo el sistema ha tratado de modelar el funcionamiento de eso. Y bueno, y la clave creo que es ser consciente de estos modelos para problematizarlos. Yo vuelvo a repetir el esquema de Pablo Freire en eso.
primero problematizarlos y ponerlo en cuestión, hacer que se vea, porque si no estamos viviendo sin darnos cuenta de lo que nos pasa. Y aún con buena voluntad nos metemos y seguimos esa lógica y la reproducimos, porque aquel principio de aquellos sociólogos que hablaron de la reproducción en la educación, esto cómo ir de alguna manera desmontándola. Y eso es un primer paso, visibilizar la lógica, problematizarla y darnos cuenta que realmente hay otras lógicas para conocer, por ejemplo, sacarla de la lógica que ya le impuso en la modernidad el gran filósofo Descartes, cuando en el discurso del método claramente habla de que se trata de conocer, de tener certeza para poder dominar. Para nosotros no se trata de tener certeza para dominar, sino de tener certeza, saber para compartir, para poder realmente potenciarnos, para que entonces crezcamos, porque yo no puedo, esto hay que dejarlo en claro, yo no por mí mismo solo no puedo existir, así como me pusieron por amor y empecé a existir, puedo seguir existiendo porque tengo un medio que me brinda agua, que me brinda oxígeno, que me brinda posibilidades para caminar, porque los otros me compartieron una cultura, yo puedo hablar. Entonces, ir descubriendo y en esa medida tomar esa lógica, la lógica de que compartiendo existo. Y entonces esto hacerlo bien claro, que hay una falacia en aquello del individuo del éxito, que es el otro principio, el individualismo, como que no necesito del otro, yo me hago y yo tengo que ser superior y yo tengo que, y entonces el tema de la famosa meritocracia, tal como lo formula el neoliberalismo, todos estos principios que hacen a la visión del profesionalismo que oferta el neoliberalismo, tenemos que lograr problematizarlos y darnos cuenta que hay otra lógica. Y en base a esa lógica, tratar de proceder uno y tratar de compartirla para que se interiorice en el proceso educativo. Esto me parece que es clave. Y por último, para que vayamos cerrando, ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños, mira, primer sueño que tengo es ver sonreír a la gente. Poder estar y estar disfrutando. Eso que es tan lindo, por ejemplo, cuando hacíamos antes de la pandemia la colonia con los chicos del barrio, y estar en la pileta y que los chicos jueguen y jugaban con un hombre grande que a su vez le ayudaba a poder nadar mejor. Ese compartir, esas 2 horas, son horas de sueño, son como un horizonte nuevo. El sueño mío es que realmente seamos capaces de ir construyendo un horizonte de justicia social que consista en ir desmontando de las desigualdades y que haya como un principio de igualación, donde realmente el otro tiene la dignidad que tengo yo y merece ser tratado igual que yo y tener las oportunidades que tengo yo, y que el otro tiene sus derechos y que esos derechos le garantizan una educación de calidad, una vivienda de calidad, estar protegidos contra, poder contar con un sistema de salud de calidad
Y entonces, de alguna manera, este socialismo, este sueño es soñar ese socialismo que condice con aquella fe nuestra en la creación, la fe nuestra en lo que significa aquello de Jesús que vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios no creó el mundo para 10 y para que el 90 restante no tenga o tenga que estar pidiendo por favor. Creó el mundo para todos. ¿Por qué un sector se lo apropia y puede hacer lo que se le antoja y el otro tiene que estar viviendo ciertas carencias y viviendo para aportarles a que los otros sean privilegiados? ¿Cómo hacer que se multiplique el vivir y el vivir en calidad, vivir disfrutando? Este sería mi sueño. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.